Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes en esta linda mañana. En este día estamos estudiando los atributos de Dios y estamos en la escuela dominical. Y como si ustedes recuerdan, la semana pasada estudiamos el Dios justo, el Dios de justicia. Ahora vamos a ver, hermanos, nuestra respuesta ante la justicia de Dios. Dios es justo y todas las obras de Dios son perfectas. Ahora, ¿cómo debemos de vivir ante esa gran respuesta, ante esa gran verdad que Dios es justo y que Dios es un Dios de justicia? Deberíamos de temer más a Dios, deberíamos de vivir de una forma más correcta delante de Dios. Fíjese qué implicaciones va a tener al saber que nosotros tenemos un Dios justo. Este Dios justo debemos de vivir con mayor temor reverente a Dios, debemos de vivir una forma recta delante de Él, deberíamos de vivir con mayor confianza en su providencia divina, deberíamos de consagrarnos ante Él en adoración y oración. Entonces, son varias las implicaciones, como usted se da cuenta. Deberíamos de vivir una vida de confianza, deberíamos de vivir una vida consagrada más al Señor, una vida de adoración, una vida de oración, y finalmente deberíamos de proclamar su justicia al que no lo conoce. Bueno, en esta mañana vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él nos ayude y nos ilumine por medio del Espíritu Santo en esta mañana. Vamos a venir en oración. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora venimos delante de usted, pidiendo que usted sea con el Maestro, Señor, que usted lo ilumine por medio del Espíritu Santo y que a los estudiantes ahí en sus hogares, Señor, abra los ojos del entendimiento para cada uno de ellos. Rogamos en esta hora, Señor, que usted sea ahí con Yolanda, Trinidad y Hortensia Anaya, Señor, que usted mande la sanación a sus cuerpos. Señor, le pedimos que usted les fortalezca y les ayude en medio de la enfermedad. Señor, usted es un Dios bueno y para siempre ha sido su misericordia, Señor, y rogamos, Señor, que usted se manifieste en la vida de ellas si es su voluntad. También, Señor, le pedimos que usted ponga su mano sanadora en la vida de nuestra hermana Élida, Señor, para que ella se pueda sentir mejor después de lo que le pasó, Señor, que usted le fortalezca, Señor, y le ayude a salir adelante en medio de esta situación. Ponemos a la hermana Judith en sus manos, Señor. Usted sabe lo que está pasando, Señor. Le pedimos que usted ponga su mano sanadora en su cuerpo, Señor, y le pueda sanar si es su voluntad, Señor. Pero también rogamos, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, para que usted nos ayude, nos cuide y nos guarde de cualquier peligro. Señor, en esta hora reconocemos tu soberanía, reconocemos tu poder y reconocemos todos los atributos. Sabemos que es un Dios justo usted. Y hoy permítanos, Señor, que nos podamos acercar, Señor, a conocerle más. Señor, por medio de su palabra, Señor, ilumínenos, Señor, para que podamos vivir de acuerdo a su justicia. Aquí estamos delante de usted, agradeciéndole por la salvación y la vida eterna. Le ponemos en sus manos a nuestros familiares que todavía no son salvos, para que usted mande salvación y vida eterna. Todo se lo ponemos en sus manos, para usted sea la gloria y la honra. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Muy buenos días a cada uno de ustedes que están ahí en su casita. Le agradecemos al Señor que nos haya dado la oportunidad de levantarnos un día más, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, ¿verdad? Entonces, en esta linda mañana vamos a ver cuál va a ser nuestra respuesta al saber que nosotros contamos con un Dios de justicia. Entonces, como veíamos al inicio, hermanos, debemos de tener un temor reverente a Dios, debemos de vivir una vida recta delante de Dios, y el cristiano, hermanos, debe de vivir con mayor confianza al saber que tiene un Dios justo. Al saber que yo tengo un Dios justo, debo de consagrar mi vida al Señor. Debo de tener una vida de adoración mejor que la que tenía. Y también tengo que tener una vida de oración.
Debo de proclamar su justicia ante los que no le conocen. Ahora en esta mañana deberíamos de vivir una vida justa delante de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, verso 29. Primera de Juan, capítulo 2, verso 29. Así dice la palabra del Señor. Si sabéis que Él es justo, saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si nosotros sabemos que Dios es justo, nosotros como creyentes también debemos de hacer justicia. Y dice que todos los que hacen justicia son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo deberíamos de vivir nosotros a la luz de esto? Deberíamos de vivir una vida mejor, una vida en obediencia a Él. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:29, hermanos, que nosotros estamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios está trabajando en nosotros y esto debe reflejar en nosotros, hermanos, que tenemos a este Dios, un Dios justo. El que hace justicia es justo como Dios, porque somos hijos de Dios. Hermanos, si nosotros sabemos que nuestro Dios es justo, ¿cómo deberíamos de actuar nosotros? Pues haciendo justicia, ¿verdad? Haciendo las cosas correctas. Hacer justicia es lo siguiente, es vivir de acuerdo a la justicia de Dios, vivir de una manera conforme a la voluntad de Dios y a la naturaleza de Dios. Usted me podría preguntar en esta mañana, hermano, explíqueme, ¿cómo puedo vivir yo al saber que tengo un Dios justo? Vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted se acerca a Dios por medio de los atributos y usted está conociendo más a Dios, va a tener un conocimiento más pleno de quién es Dios. Entonces, usted va a querer hacer la voluntad de Dios porque la naturaleza de Dios es que Él es justo. Es importante, hermanos, entender que no nos ganamos una posición justa ante Dios al hacer justicia, sino que su práctica de la práctica de la justicia, hermanos, es una evidencia en que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Cuando practicamos la justicia, es una evidencia de que en realidad usted ha nacido de nuevo. Un cristiano genuino no está sin pecado, pero vivirá todos los días de su vida con una vida que le agrade a Dios. Pero un cristiano genuino, hermanos, no está sin pecado, pero vivirá todos los días de su vida agradando a Dios. No vivirá en pecado constantemente y en desobediencia a Dios. Le voy a poner un ejemplo. Hay veces en la vida de la iglesia encontramos a personas que son desobedientes a la palabra de Dios. Entonces, la gente los ve y ven que no caminan de acuerdo conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué dicen estas personas? Las que los ven que no conocen del Señor, pues que no están viviendo una vida que sea ejemplo para ellos, ¿verdad? Entonces esta persona no está practicando la justicia de Dios, no está viviendo conforme a la justicia de Dios. Entonces esa persona no está adorando a Dios, no está consagrándose a Dios y no está en oración. Si alguien profesa ser cristiano y sin embargo su vida es marcada por desobediencia, continúa viviendo una vida delante de Dios en pecado. Escúcheme esto. Si alguno profesa ser cristiano, sin embargo su vida está marcada por desobediencia, continúa en pecado y necesita arrepentirse de su pecado. Entonces,
Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana para que veamos un panorama más amplio, hermanos. Pero vea, hemos visto hasta aquí que el cristiano justo, hermanos, que va a actuar conforme a la justicia de Dios, es aquel que vive una vida de oración, de consagración, una vida de adoración, oración, consagración, y tiene mayor confianza en Él. Vive una vida de desobediencia, en obediencia, que la gente se da cuenta que esta persona es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vive una vida recta delante de Dios y delante de los hombres. Pero una persona que profesa ser cristiana, pero vive una vida de desobediencia, hermanos, está en pecado delante de Dios. Y esto es una gran evidencia, hermanos, que hay un problema en su vida. Yo no puedo decir que es cristiano o no es cristiano, pero hay una persona que vive en desobediencia, está dando las marcas distintivas de quién es su padre. ¿Se acuerda cuando Jesús les dice a los fariseos quién era su padre? El padre de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces, si nosotros en verdad somos cristianos, debemos de vivir una vida que agrade a Dios, una vida que conforme a nuestro caminar va a dar evidencias que en verdad usted es cristiano. Ahora vamos a Efesios 4:22. Efesios 4:22. Así dice la palabra del Señor. Pongan mucha atención, porque es de lo que estamos hablando ahorita. Efesios 4:22. Dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice la palabra del Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir. Cuando tú veniste en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús, empezó una nueva vida, un nuevo hombre. Dios cambió tu corazón de piedra y te ha dado un corazón de carne. Dios te ha sellado con el Espíritu Santo. A partir de ese momento de la conversión, Dios te transformó. Dios está trabajando en ti. A partir de ese momento, tú tienes un antes y un después. Y dice aquí la palabra del Señor, hermanos, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a tu vida anterior, despojaos del viejo hombre. Ese viejo hombre tiene deseos pecaminosos, quiere complacer a la carne, quiere vivir de acuerdo a su voluntad. Mire qué dice ahí mismo, hermanos, en Efesios capítulo 2, verso del 1 al 4. Vea cómo éramos antes y ahora cómo somos después. Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a vosotros en cuanto estabais muertos en vuestros vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Acuérdese el verbo anduviste, que es en qué, en el pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí hay un verbo presente que dice que ahora opera. Entonces, la desobediencia opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí en el verso 3, hermanos, podemos ver, entre los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos carnales, haciendo la voluntad de la carne. Si usted se da cuenta, hermanos, ¿qué conexión tiene con Efesios capítulo 4, verso 22? Vea, es bien importante ver esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea que nosotros vivíamos conforme a los deseos de la carne en el pasado. Pero ahora en el presente dice que yo me tengo que despojar de ese viejo hombre, de mi manera de vivir anterior. Entonces, ¿cómo debe de vivir un cristiano, hermanos? De una manera diferente. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ve el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, ¿cómo debemos de vestirnos, hermanos? Como un nuevo hombre. Hermanos, ya nuestra naturaleza pecaminosa que teníamos, hermanos, ya Dios la ha quitado. Siguen esos deseos, hermanos, pero la naturaleza pecaminosa, hermanos, Dios ha trabajado con nosotros. Hermanos, nosotros dice aquí en el verso 24, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad. Ahora, hermanos, el nuevo hombre es creado en justicia y santidad. Y bueno, y este nuevo hombre, hermanos, del cual estamos hablando, debe de vivir una vida en mayor confianza a Dios, en mayor consagración a Dios, en mayor consagración y adoración, oración, y finalmente debemos de proclamar su justicia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que vivir una vida justa delante de Dios. Y hermanos, usted me preguntará en esta mañana, pastor, si yo no estoy viviendo una vida de esas, ¿quiere decir que no sea cristiano? No. Ahora empiece a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Empiece a trabajar en ello. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, aquí nos invita a que tenemos que vivir una vida diferente a la que vivíamos antes de la conversión. Antes de la conversión, usted vivía una vida que no le agradaba a Dios. Era un hijo de desobediencia. Éramos hijos del padre de la mentira. Pero ahora, en la nueva conversión, en el nuevo nacimiento, ahora usted va a reflejar los atributos de Dios, en el sentido de que nosotros vamos a querer obedecer a Dios, y en este sentido, nosotros, en este sentido, hablando de la justicia de Dios, debemos de ser justos igual que Dios. Ve ahí en el verso 22, hermanos, de ahí dice que nos despojemos del viejo hombre. El viejo hombre, hermanos, se refiere a la persona que éramos antes de la conversión y el estilo de vida pecaminoso que teníamos. Entonces, esto que hablamos del viejo hombre nos refleja, se refiere, hermanos, lo que éramos antes de la conversión y el estilo de vida pecaminoso que nos acompañaba. Debido a que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, debemos de vivir diferentes. Abra su Biblia a 2 Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Escuche qué dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno
está en Cristo, nueva criatura es. Cuando usted vino en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús, empezó a ser una nueva criatura en Cristo. Empezó a vivir una vida diferente. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. También la frase que encontramos ahí en el verso 23, Efesios 4:23, es muy importante, mire. Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa eso? Esta renovación de nuestra mente es consumada por el poder del Espíritu Santo que está obrando por medio de su palabra. Ahí en Romanos 12:2, vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, aquí en Efesios 4:23 y en Romanos 12:2, hermanos, es una exhortación similar. Dice que no os conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Cuando más, escúcheme esto, renovamos nuestras mentes en la Escritura y cultivamos la mente de Cristo, tendremos más probabilidad, hermanos, de despojarnos del viejo hombre con sus hábitos pecaminosos y vestirnos del nuevo hombre que refleja. Cuando usted se viste del nuevo hombre, hermanos, va a reflejar la justicia y la santidad de Dios. Entonces, hermanos, es una evidencia cuando la gente lo ve en su forma de vivir, en su forma de actuar, en su forma de caminar dentro del hogar, fuera del hogar y donde quiera que usted vaya, usted va a reflejar la justicia de Dios y va a reflejar la santidad de Dios. En el verso 24, ahí en Efesios 4:24 dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ya que nosotros nos hemos despojado del viejo, Dios ya nos ha despojado del viejo hombre conforme a sus obras pecaminosas, ahora debemos de vestirnos y cultivarnos y adornarnos con justicia y santidad. Que esas obras corresponden a los hijos de Dios, ¿sabes? Que nosotros, si de verdad somos hijos de Dios, vamos a reflejar esto delante de Dios. Entonces, el carácter de Dios, hermanos, escúcheme esto, el carácter de Dios es el patrón por el cual debemos de vivir ahora. El carácter de Dios es el patrón por el cual debemos de servir ahora. Una vida marcada de justicia y santidad que se fundamenta en el conocimiento y la sumisión a la voluntad de Dios. Cuando usted dice, yo estoy viviendo una vida en santidad y yo estoy viviendo una vida en justicia, esto se va a reflejar en nosotros, hermanos, que va a fluir conocimiento de Dios y nos vamos a estar sometiendo a la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, hoy en esta mañana, hermanos, debemos de vivir una vida en confianza en Dios, porque este es como el resultado, hermanos, de que Dios es justo. Debo de tener una confianza plena en Dios. Al saber que Dios es justo, hermanos, yo debo de entender que mi confianza no está depositada en los hombres, no está depositada en el dinero, no está depositada en las acciones que puedo tener en el banco, no está depositadas en el dinero que tengo en el banco, están depositadas en Dios. La justicia absoluta de Dios es uno de los grandes incentivos para depender de Dios.
e incluso en medio de las pruebas. En medio de las pruebas, en medio de la adversidad, hermanos, debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar en Dios en medio de las pruebas, hermanos, porque Dios es justo y debemos de poner toda esa confianza en nuestro Dios. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Aunque hay veces en las pruebas nosotros decimos, ¿por qué a nosotros? Pero Dios sabe, hermanos, qué es lo que nos está dando a nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, para que veamos cómo debemos de tener esta confianza en Dios al saber que Él es justo. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en el Salmo 92:15. Por favor, abra su Biblia en el Salmo 92:15. Salmo 92:15. Así dice la palabra del Señor. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿Qué dice este versículo, hermanos? Dios es justo, Él es mi fortaleza y no existe mal en Él porque no existe pecado. Y en esta versión que estamos leyendo dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. El salmista, hermanos, aquí reconoce quién es su fortaleza. ¿Dice que su fortaleza es el dinero? No, ¿verdad? ¿Dice que su fortaleza es su casa? No, ¿verdad? ¿Dice que su fortaleza es su trabajo? No. ¿Dice que su fortaleza es su salud? No. ¿A quién tiene como fortaleza? A Dios. Dios es nuestra fortaleza, hermanos. En las Escrituras la palabra fortaleza o roca se usa con frecuencia en referencia. En estos casos nos enseña, hermanos, que nosotros debemos de tener confianza, constancia y fuerza. Le voy a enseñar un versículo, hermanos, al cual le pido que usted tenga atención aquí. Vamos al Salmo 18, verso 2. Para hablar de este contexto, hermanos, que Dios es nuestra fortaleza. Salmo 18, 2. Ahí en el Salmo 18, 2, así dice la palabra del Señor. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Ve cómo reconoce el salmista a su Dios? Vamos a ver este versículo, hermanos. Jehová, roca mía, es la fortaleza, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. Entonces, ¿qué está reconociendo? La fortaleza que es Dios para nosotros. Fortaleza mía, en él confiaré. Aquí hay algo que describe el salmista. Al saber que Dios es mi fortaleza, ¿en quién puedo confiar? Solamente en Él. No hay nadie más en quien pueda confiar, más que en mi Dios. Dice, por eso dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. ¿Qué lo llevó al salmista a decir estas palabras? En que él, hermanos, tenía un conocimiento de Dios, conocía los atributos de Dios, conocía al Dios de justicia, hermanos, y por eso, hermanos, él asevera esta información que nos está dando por medio de la palabra de Dios. Dice, Dios es mi fortaleza, en él confiaré. ¿Qué lo llevó a decir esto, hermanos? El conocimiento de la palabra de Dios lo llevó a tener esta confianza en su Dios. Dice, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él reconoció que su alto refugio era Dios.
no nadie más. No era el gobierno de aquellos tiempos, no era nada, hermanos. Era solamente Dios la fortaleza de este salmista. Dice que él tenía, que Dios era su fortaleza, en él iba a confiar, hermanos, y Dios era su refugio. En estos casos, hermanos, podemos ver que en Dios debemos de depositar nuestra confianza, nuestra constancia y nuestra fuerza. Dios es todo lo que el pueblo de Dios necesita para ellos de verdad. Ahí en el Salmo 32:4 vamos a ver qué dice acerca de esto, hermanos, que estamos hablando que Dios es nuestra fortaleza. Salmo 32:4, perdón, Deuteronomio 32:4. Aquí ya tenía información. Deuteronomio 32:4. Vea lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus conocimientos son rectitud, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Hermanos, aquí en el libro de Deuteronomio, hermanos, podemos ver, hermanos, y observar, Él es la roca cuya obra es perfecta, la obra de Dios es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. No hay ninguna cosa torcida en Dios, todo es perfecto en Dios y todo es recto delante de Dios. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, Él es justo y recto. Hermanos, ¿en quién más vamos a confiar? Él es justo, Él es recto. Él es nuestro Dios, hermanos. De Él dependemos nosotros. La justicia de Dios nos guía a confiar en Él. También es el fundamento y el incentivo para orar. Escúcheme esto, lo voy a repetir otra vez para que usted lo pueda asimilar. La justicia de Dios que nos guía a confiar en Él es también nuestro fundamento. La justicia de Dios nos ayuda a confiar en Él, es nuestro fundamento y la justicia es el incentivo para orar. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos que vamos a ver del Antiguo y Nuevo Testamento acerca de esta verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias ahí al Salmo 145, verso 17. Salmo 145, verso 17. Verso 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Hermanos, aquí el salmista, hermanos, que reconoce que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan voy a tomar el verso 18 de nuevo. Cerca de Jehová están todos los que le invocan, y a todos los que le invocan de veraz. O sea, como que ratificando lo que están viendo. Cumpliendo el deseo que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Se lo voy a leer, hermanos, ahora en ese mismo salmo, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente. Porque aquí vamos a encontrar algo interesante también en la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Dice ahí
El Salmo 145, verso 17. El Señor es justo en todo lo que hace, está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que le invocan. Sí, de todos los que le invocan de verdad. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Tome su atención, hermanos, en el verso 18. Ahí en el verso 18, hermanos, vemos algo importante. El Señor está cerca de los que lo invocan. Sí, todos los que lo invocan de verdad. ¿Habrá alguien, hermanos, que invoque a Dios nada más cuando tenga necesidad? Porque esto es algo que se ve mucho en la vida de la iglesia. Solamente, hermanos, queremos utilizar a Dios cuando tenemos una necesidad. Cuando estamos enfermos, cuando nuestro hijo, nuestra hija, cuando nuestro esposo o la esposa están enfermos, cuando estamos pasando una situación difícil en el trabajo, cuando nos despidieron en el trabajo, cuando tenemos problemas de salud. Ahí es cuando queremos invocar el nombre de Dios. Pero vemos, hermanos, que en verdad estamos invocando el nombre de Dios, o nada más estamos buscando a Dios para que nos ayude en ese momento y después olvidarnos. Hermanos, a Dios usted no lo puede utilizar como una llanta de refacción. Cuando usted compra un vehículo, hermanos, en el dealer, le dicen a usted, usted tiene una llanta de refacción, pero como usted tiene ese vehículo 0 millas, usted lo maneja como si nada, 1 año y medio, pero de repente se le poncha la llanta del freeway. ¿Qué va a decir? Híjole, yo me acuerdo que el concesionario me dijo que tenía una llanta de refacción y en estos momentos la quiero utilizar. Voy al capote del carro, abro el capote y veo que no está la llanta de refacción. Y digo, bueno, ¿qué pasó aquí? Es que cuando compré el vehículo no iba la llanta de refacción. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues comprar otra. Y hermanos, ¿cuándo usted se acordó que necesitaba una llanta de refacción? Cuando usted tuvo la necesidad de utilizar la llanta de refacción, ¿verdad? Hermanos, esta es una ilustración para que no se convierta en nosotros esto. Que nada más busquemos a Dios cuando necesitamos. Orar en todo tiempo sin cesar. Debemos de orar, hermanos, en todo tiempo sin cesar. Entonces, hermanos, debemos de seguir confiando en Dios. Y nuestras oraciones deben de ser sinceras delante de Dios. Vamos a Lucas 13, versos 7 y 8. Lucas 13, versos 7 y 8. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Cortarla. ¿Para qué inutilizarla también la tierra? Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Hermanos, yo me equivoqué en este versículo, hermanos, pero Dios sabe por qué. Hermanos,
el creyente debe de dar fruto sí o sí. Y el salmo que en Lucas 18:7, hermanos, yo me equivoqué, 18:7. Lucas 18:7. Así dice la palabra del Señor. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí, hermanos, en el verso 18. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche, hermanos? Aquí está hablando el Señor Jesús. ¿Y qué está diciendo, hermanos? Que los escogidos claman de día y de noche. Ahora, mi pregunta es, si confiamos en este Dios de justicia, ¿cómo va a afectar nuestra oración? ¿Cómo debe ser nuestro cambio a vivir una vida de oración? Hermanos, tenemos que vivir una vida de oración en la mañana, tarde y noche. Debemos de depender de Dios. Hay cristianos, hermanos, que no oran para nada. Pasa el día y no oraron. Pasa la semana y no oraron. Hay veces que sí oran cuando de repente se acuerdan y dicen, vamos a orar por los alimentos. Eso no es suficiente. Acuérdense que nosotros decimos que tenemos una relación con Dios. Entonces, esa relación con Dios se ve reflejada a través de la oración. Escúcheme esto. La oración es el medio por el cual Dios ha establecido tener una relación entre los hijos de Dios y Dios. Dios estableció este medio, hermanos, de la oración para que tengamos una relación con Él, para que hablemos con Él. Hermanos, ese es el medio que Dios ha establecido y ¿por qué no lo utilizamos? Ahora mi pregunta sería en esta mañana, hablando del Dios justo, ¿por qué no tienes comunicación con ese Dios justo? ¿Por qué no tenemos comunicación con ese Dios justo? ¿Qué acaso Él nos ha respondido mal? ¿Qué acaso Él ha sido injusto con nosotros? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nuestro comportamiento debe de ser así? Hermanos, como hijos de Dios tenemos que reflejar esto. Mire el verso 18, el capítulo 18 de Lucas, ahí en el verso 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia, hablando el Señor Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Usted cree que hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre? Hermanos, aquí es algo bien importante que debemos de observar. Nosotros debemos de confiar más en Dios y debemos de confiar en su justicia. Perdón. Aquí la pregunta del verso 10, capítulo 18, verso 18 es, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es importante pues, la prueba de la fe perseverante y la oración son necesarias ambas promesas. Hermanos, la fe perseverante y la oración son importantes para nosotros. Debemos de vivir una vida de adoración a Dios. Ahí en el Salmo 96, verso 11 al 13. Salmo 96. Verso del 11 al 13.
Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que está, en él está. Entonces los árboles de los bosques rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Qué dice este salmo, hermanos? Encontramos una exhortación tremenda, hermanos, para adorar a Dios. Dice en el verso 11, el Salmo 96, 11, alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que está en él. Entonces los árboles de los bosques rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad. ¿Cómo juzgará Dios al mundo, hermanos? Con justicia y con verdad. Hermanos, estoy cerrando casi este estudio, hermanos. Nos está hablando que Dios es un justo y que va a venir a juzgar al mundo y a sus pueblos. Va a venir a juzgar al mundo con justicia y con verdad. Usted me preguntará ahí en su hogar, bueno, hermano Francisco, ¿qué significa que va a juzgar al mundo con justicia? De acuerdo a la palabra, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a la justicia divina. ¿Y dónde está reflejada la justicia divina? En la palabra de Dios. Cuando habla de que va a juzgar al mundo, en el día final le ha dado el honor a nuestro Señor Jesucristo que sea el juez y que juzgue a las personas que no han venido en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús. Estas personas que no creen en el Evangelio del Señor Jesús y no se han arrepentido de sus pecados, van a morir físicamente, pero su alma y su espíritu están en el Seol. De ahí ya nadie los puede sacar, ni rezos, ni oraciones, ni nada. Ellos van a enfrentar el juicio final y en el juicio final van a estar enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo no va a decir, porque eras muy bueno, vas a entrar al cielo. Porque hiciste obras de caridad, vas a entrar al cielo. Porque hiciste el bien a los pobres, vas a entrar al cielo. Porque vendiste todas tus propiedades, vas a entrar al cielo. Ahí, hermanos, es un juicio que Dios ha establecido. Es un juicio que Dios ha establecido y de ese juicio nadie puede escapar. Dios, desde antes de la fundación del mundo, escogió al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de Él se tuviera una relación con Dios. Ahora, en el jardín del Edén, cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, no había pecado en el jardín del Edén. Ellos no sabían que estaban desnudos porque no había naturaleza pecaminosa, no había enfermedades, no había virus como el que hay ahora, no había nada de eso. Pero Adán y Eva pecaron delante de Dios. Comieron del fruto prohibido y se les abrieron los ojos. Y Dios, inmediatamente que ellos pecaron, entró la naturaleza pecaminosa, entró el pecado, entró la muerte. Y a partir de ese momento,
dejaron de tener una relación con Dios. Dios tuvo que matar a unos animalitos para darles vestidos. Y los sacó del jardín del Edén. La relación, esto significa que la relación entre el hombre y Dios se rompió. Ya no podía tener esa relación que había tenido en el jardín del Edén. Ahora nuestro Dios ha diseñado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ha diseñado a alguien que iba a venir e iba a encarnar en esta tierra. El único que podía venir y dar su vida en el madero de la cruz para el perdón de los pecados, tenía que ser 100% hombre y 100% Dios. A esto se le llama hipostática de Dios. Y solamente se cumplía en nuestro Señor Jesucristo. Abraham no podía dar la vida por mí. Moisés no podía dar la vida por mí. David no podía dar la vida por mí. Solamente alguien que fuera 100% Dios y 100% hombre. Y esto lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios, al tiempo perfecto, mandó a nuestro Señor Jesucristo para que viniera aquí a la tierra y naciera encarnándose en un bebé. A los 33 años murió en el madero de la cruz para el perdón de los pecados. Fue sepultado y al tercer día resucitado según las Escrituras, y después de 40 días está sentado a la diestra de Dios Padre como señal que terminó su obra. Ahora, ¿por qué me explicó esto? Porque Dios ha diseñado un plan perfecto de salvación para el hombre. Usted no puede decir, yo tengo una relación con Dios, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que muchas veces nosotros, cuando muere un familiar, siempre lo mandamos al cielo, ¿verdad? Decimos, en paz descanse, en gloria está con Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En realidad mi difunto, mi amigo, mi hermano, mi familiar está en el cielo. ¿Dónde está su alma? Según las Escrituras, su alma y su espíritu están en el Seol. Y Dios va a resucitar de entre los muertos a ellos también, para que vayan, ¿qué? Al juicio final. Y les va a dar cuerpos también, para que vayan al juicio final. Y en el juicio final, aquella persona enfrente de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, imagínense que el juez está parado y está la fila de personas que no recibieron a nuestro Señor Jesucristo. Están enfrente de Él. Y ahí, cuando llega uno al juicio final, ya nadie será salvo. Ya nadie puede hacer nada por sí mismo. Ni mi abuelito, ni nadie puede hacer nada por mí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo estando en vida? El problema es que tú, estando en vida, puedes hacer algo. Arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio del Señor Jesús. Si tú que estás ahí en casa dices, bueno, si yo muero el día de hoy, ¿a dónde voy si no tengo a Jesucristo? Vas al Hades y después al juicio final, y de ahí Dios te lanzará al lago de fuego para que sufras eternamente el castigo eterno. Entonces, si Dios está hablando a tu vida, tú que me estás escuchando ahí en tu casa, y tú dices en estos momentos, Señor, en esta vida yo quiero arrepentirme de mis pecados y creer en el Señor Jesucristo. Quiero entregarte mi vida. Por medio del Espíritu Santo yo estoy sintiendo en estos momentos que no puedo más. Solamente tú cambias vidas. Yo sé que mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en el madero de la cruz para el perdón de los pecados.
y que fue sepultado y al tercer día resucitado y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Yo creo en el Señor Jesús, yo creo en su evangelio y me quiero arrepentir de mis pecados. Dile a Dios, habla, dile lo que sientes en este momento, dile que tenga misericordia de ti, que mande salvación y vida eterna. Cuando Dios manda salvación y vida eterna, una de las evidencias que nosotros vemos es que empiezo a tener un deseo de agradar a Dios. Empiezo a tener un deseo de conocer quién me salvó. Empiezo a tener un deseo de estudiar sus escrituras. Empiezo a tener el pecado que moraba en mí, ya no está morando. Ahora ese pecado que yo practicaba, ya no me gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios Dios me ha sellado con el Espíritu Santo. Entonces, si ahí en tu hogar tú te quieres arrepentir de tus pecados y quieres creer en el Evangelio del Señor Jesús, es el momento para que tú hables con Dios y le digas, Señor, ya no puedo más. Te pido, Señor, que me perdones mis pecados y me mandes salvación y vida eterna si es tu voluntad. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por proveer a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la salvación y la vida eterna. Gracias porque usted tuvo misericordia de nosotros y nos dio la salvación y la vida eterna. Pero allí también, Señor, en nuestros hogares, también los que nos escuchan, hay personas que no son salvas. En esta hora venimos delante de usted, Señor, a suplicarle que usted mande la salvación y vida eterna para estas personas. Que con lazos de amor usted los llame a salvación. Le pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, por nuestros familiares, amigos, conocidos, vecinos, Señor, que todavía no son salvos, que usted sea con ellos. Le pedimos en estos momentos también, Señor, que usted glorifique a nuestro Señor Jesucristo, mandando salvación y vida eterna para el perdido. Señor, este día se lo ponemos en sus manos, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Pedimos por la hermana Judith, Señor, para que usted le mande la salud que ella necesita en su cuerpo, Señor, que usted le fortalezca y le ayude en medio de esta enfermedad, Señor, que ella está teniendo. Le pedimos por la hermana Élida, Señor, para que usted también le ayude, Señor, a pasar todo esto que ha pasado en el día de antier, Señor, que usted le dé la fortaleza que ella necesita, Señor, para seguir adelante. Rogamos también, Señor, por Yolanda Trinidad, que esté en el hospital, que usted sea con ella, Señor, que mande la sanación a su cuerpo, si es su voluntad, Señor, que le dé la salud, Señor, para que se pueda sentir bien. Rogamos también por Hortensia Anaya, Señor, que usted sea con ella, Señor, que mande la sanación a su cuerpo, Señor. También le pido por Carolina Jiménez, Señor, que usted sea con ella, Señor, que usted le ayude, Señor, en medio de esta enfermedad, Señor, y que tu nombre sea glorificado delante de ellos. Señor, gracias porque usted nos permitió en esta mañana compartir de su justicia, Señor, compartir de su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en esta mañana tu nombre ha sido glorificado. Gracias, Señor, porque tu nombre ha sido exaltado. Gracias por permitir que este siervo, Señor, hablara de su palabra. Gracias por el privilegio más grande, Señor, que usted nos ha dado, Señor. Todo se lo ponemos en sus manos. Para usted sea la gloria y la honra. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Buenos días, hermanos. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Pues nos vemos a las 9:10 el día de hoy. Que Dios me lo bendiga. Y vamos a estar en el servicio de adoración. Si usted está cerca de aquí, si usted es creyente y es miembro de la iglesia, pues lo esperamos aquí. Que Dios le bendiga.